Bienvenidos al podcast de actualidad del día 29 de noviembre del año 2024, último podcast del mes. Vamos a empezar por tres noticias que se entienden mejor juntas sobre ese agravio comparativo entre el trato de favor que reciben los inmigrantes ilegales por parte del gobierno y por parte de las ONGs con respecto a los afectados de la gota fría, y después pasaremos a los 4 casos de corrupción que rodean al entorno de Sánchez, aunque uno lo veremos en política internacional. Caso Azagra, caso Begoña y caso Koldo. Todo lo podríamos englobar en caso Moncloa o caso PSOE. El de Delsi lo veremos, como digo, en política internacional. Hablaremos de Lobato ampliando la información que hemos dado esta semana y del Congreso del PSOE que ha tenido lugar con hermetismo y sin que nos quede del todo claro qué es lo que van a hacer. Han permitido el acceso a 3 periodistas afines a Ferraz. No sabemos si va a haber purgas. Lo sabremos con el tiempo. A la hora a la que estoy grabando esto, no se sabe todavía. Tenemos también una noticia de economía sobre las pensiones, así que sin más dilación, vamos a iniciar con ese agravio comparativo entre el trato de favor que reciben los inmigrantes ilegales y el trato de desprecio que han recibido los valencianos. 3 noticias que se van a entender mucho mejor juntas. Varias ONGs piden al gobierno ayudas para los inmigrantes ilegales en Valencia, mientras las víctimas de la riada siguen desatendidas. Los vecinos de Paiporta denuncian la falta de apoyo tras un mes de la tragedia, no hemos recibido las ayudas, y una víctima de la Dana estalla contra Pedro Sánchez, nuestro dinero, yo no sé dónde va, bueno sí, a Marruecos. Lo primero, unas ONGs que dependen del gobierno no son ONGs, son OGs, organizaciones gubernamentales, por no decir el último eslabón de las mafias de trata de personas. Lo segundo, no es racista ni xenófobo y si lo fuera me daría igual decir que primero hay que ayudar a los españoles, sobre todo cuando ha habido una calamidad natural como ha sido la gota fría, agravada por desmantelar la infraestructura hidrológica y por las políticas del Pacto Verde Europeo que impiden mantener los cauces limpios. Esa es la realidad. Y por supuesto que hay que ayudar primero a los españoles. Es de sentido común. Estamos en España, no estamos en Mauritania, ni en Somalia, ni... Esto es España y primero hay que ayudar a los españoles. Que para eso pagamos impuestos. Entidades que alientan el efecto llamada, como Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Fundación CEPAIN o Rezacoge, entre otras, han solicitado ayudas para los inmigrantes ilegales que residen en Valencia. Si son ilegales no deberían estar aquí, o sea que no solo no hay que ayudarles, sino que deberíamos de deportarlos a todos. Así lo han puesto de manifiesto en un documento enviado a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Trabajo. Yo quiero poner el foco en que hace algunos años todo el mundo, independientemente de su ideología, aceptaba que al que entra de forma ilegal hay que deportarlo, y ahora ha movido tanto la ventana de Overton que decir una obviedad, como que no se puede entrar de forma ilegal, sería catalogado de xenófobo o racista, cuando en realidad yo creo que todos lo teníamos bastante claro hace algunos años y no entiendo en qué momento lo que es evidente dejó de serlo. Señalan que son quienes están en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, claro, porque un valenciano que ha perdido su casa, a familiares y tal, está estupendamente. Manifiestan que muchos inmigrantes han quedado excluidos de las ayudas disponibles por no contar con la documentación necesaria. Bueno, pues que se vayan. Yo lo siento mucho por ellos, pero primero habrá que ayudar a los españoles. Si no les va bien aquí, pues siempre tienen la opción de volver a su país. Subvenciones millonarias para gestionar la inmigración ilegal. Bueno, esto ya sabemos que han creado un gigantesco chiringuito con pingües beneficios en base a la inmigración ilegal. Los vecinos de Paiporta denuncian la falta de apoyo tras un mes de la tragedia. No hemos recibido las ayudas. Bueno, pues aquí los valencianos van a seguir la senda que primero transitaron los de Lorca y después los palmeros. Continuaron los tinerfeños afectados por los incendios y ahora pues también los valencianos. 31 días después, nos dice Marian Moncho, de la gota fría, los vecinos de Paiporta, la denominada zona cero, denuncian la falta de ayudas. Y bueno, el otro día veíamos que tienen que seguir pagando la cuota de autónomos y los impuestos. Pues lo normal, no puedes ejercer tu actividad profesional y te obligan a pagar impuestos. Pero eso sí, ayudas no. Que las mal llamadas ayudas son préstamos que hay que devolver, por cierto. Ha pasado un mes desde la gota fría, que dejó a su paso un rastro de destrucción y pérdidas humanas. Quiero incidir porque no se puede olvidar que esto tiene una responsabilidad política. Que aquí lo que hubo es un delito de omisión al deber del socorro y que de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional y acorde también a la ley orgánica que desarrolla el estado de alarma, el gobierno, el ejecutivo, el Consejo de Ministros debió hacerse cargo y no lo hicieron. Que no se olvide.
Al entrar en el municipio por la zona que están empezando a construir, apodada por los vecinos como la nueva zona, las imágenes son conmovedoras. En un descampado, junto a una estación de servicio recién abierta, cientos de coches apilados unos sobre otros forman una montaña de vehículos. Un vecino caminaba por las calles con mirada abatida. No hemos recibido ningún tipo de ayuda. Él y su hijo vivieron durante un mes en casa de un vecino tras perderlo todo en el tsunami. Una víctima de la gota fría de la Dana estalla contra Sanchinflas, nuestro dinero yo no sé a dónde va, bueno sí, a Marruecos. De hecho ya habíamos visto lo de Acento, el lobby del PP y del PSOE que va a defender los intereses de los agricultores marroquíes en Europa. Un mes después de las trágicas inundaciones causadas por la Dana, la gota fría, que afectó a la región, una víctima valenciana ha lanzado una dura crítica contra Sánchez. Nos gusta trabajar, nos gusta salir adelante, pese a que en este país es muy complicado. Nuestro dinero yo no sé a dónde va, bueno, sí lo sé. No entiendo qué les ha dado para que los traten como la realeza. Bueno, bastaría con ver dónde tiene una mansión Felipe González, con quién estaba casada la exministra Trujillo. Todas estas cuestiones, el Marruecos Gate en Europa, pues son bastante esclarecedoras. Vamos a hablar ahora de la corrupción que rodea el entorno de Sánchez. Empezaremos con dos noticias de Begoña y luego ya pasamos al hermanísimo. Y después entramos en el caso Koldo. El gobierno reconoce que la Bego tiene un asistente solo un mes después de negarlo por escrito. Es un poco una perogrullada decir que todos estos sinvergüenzas deberían acabar en prisión, lo pensamos todos. Es también una perogrullada decir que el problema de este país es el PP-PSOE y sus votantes. Bueno, todo eso son perogrulladas y lo que voy a decir ahora probablemente también lo sea. ¿Por qué no tiene un coste político mentir? En Japón, en Alemania, en Noruega hemos visto a políticos dimitir, no ya por aparecer imputados, o ya no hablemos de condenas, ¿no? Simplemente por mentir. En Reino Unido hubo un político que dimitió por dar positivo en un test de alcoholemia mientras conducía. Y aquí en España van cambiando de opinión, van mintiendo, van engañando al pueblo, manipulando, y no tiene ningún tipo de peso, no se les castiga, al contrario, se les premia. Esa es la realidad. Esto es una vergüenza. Si esta mujer tenía una asesora que la estábamos... Cristina, ya sabéis de quién hablamos, ¿no? Que la estamos pagando todos los españoles, tiene que dar explicaciones Pedro Sánchez, tiene que dimitir Pilar Alegría si ha dicho que no tenía una asesora, tiene que dimitir la asesora y tiene que ir Begoña Gómez a dar explicaciones ante la justicia. Yo no tengo por qué pagarle en este país que no existe la figura de primera dama una asesora a Begoña. Y más cuando hemos sabido después que Cristina Álvarez era amigota de Begoña y de Sánchez y que la colocaron. Que no ya es que le estemos pagando una asesora, es que además estábamos pagándole a una por ser amiga de Begoña. Pilar Alegría este jueves reconoció que María Cristina Álvarez, trabajadora adscrita a la Secretaría de Presidencia, y a quien el juez Peinado ha citado a declarar como testigo en el marco de la investigación a Begoña, ejerce funciones de asistencia personal para la mujer de Sanchinflas. Algo que, remarcó Alegría, han gozado todas las parejas de los presidentes. Pilar Alegría ha obviado que en el Real Decreto 890 de 2023, por el que se aprueba la estructura de la presidencia del gobierno, deja claramente establecido que las acciones de asistencia política y técnica se circunscriben a la actividad del presidente del gobierno, es decir, no de Begoña. Y yo no sé si Sonsoles, la de Zapatero o la de Rajoy, que no sé ni cómo se llama, tenían asesora. En caso de que lo tuvieran, también deberían dar explicaciones. Pero es que me temo que esto es otra de estas, ¿no? De yo lo dejo caer, lo digo, sin demostrar si es cierto o no. Y a ver si cuela. Si cuela, coló, y si no, no. Primero decían que no tenía asesora, ahora que sí, pero que la tenían los demás. Mañana será que los demás no y ella sí, pero lo que está claro es que, acorde a este Real Decreto, no puede tener asesora. La asesora que trabajó para Begoña Gómez rechaza declarar en el Senado, porque ¿por qué dar explicaciones, no? Aquí cada quien puede hacer lo que le salga del papo y no dar ningún tipo de explicación a la ciudadanía. Ramiro Fernández Chillón, para el debate, la comisión del Senado que investiga el caso Ábalos ha citado a María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, en beneficio de Begoña Gómez. Ha pedido la palabra y ha asegurado que agradece el interés en su persona, pero que sin embargo, con todo respeto a su trabajo, y dado que las cuestiones por las que se interesan de su declaración están judicializadas, no contestará a las preguntas que le formulen. Álvarez es la empleada de Moncloa que contactó con la Complutense para recabar datos relacionados con el software de Begoña, esposa de Sánchez, que había registrado su nombre. Además, Álvarez pidió fondos para la cátedra que dirigía la esposa del Ejecutivo. Paloma Gómez, senadora de Vox, ha preguntado a la asesora de la presidencia cuál era su trabajo en Moncloa y qué rol o trabajo desempeñaba, a lo que Álvarez dijo que no iba a dar declaraciones, porque ¿para qué dar?
ningún tipo de explicación. Los españoles no estamos para que nos den explicaciones. Estamos para ser esquilmados con impuestos abusivos y mantener a todo este atajo de vividores, parásitos y sinvergüenzas que se están haciendo de oro a costa de nuestro sacrificio. Luego la gente no llega a final de mes, la canasta básica de la compra disparada, aunque eso sí, algo de culpa hemos de tener cuando no ha salido todo el mundo a las calles después de los muertos de la gota fría o después de que todo el entorno del presidente esté salpicado. Pasamos a hablar ahora del hermano de Sánchez. El hermano de Sánchez también usa de secretario personal a un asesor de Moncloa. Hombre, si puede la Begó, pues él también, claro está, hombre. Aquí todo el mundo a trincar. Mercedes Serrayer para Voz Populi. El fontanero de Moncloa, que fue colocado a dedo en la Diputación de Badajoz para vender el programa de óperas del hermano de Sánchez, actúa como secretario personal del hermano del presidente. Así lo muestran los correos electrónicos de empleados de la Diputación que ha analizado la UCO. Voz Populi desveló el pasado 17 de mayo que David Sánchez Pérez Castejón promovió la contratación a dedo de Carrero Pérez por concurso de méritos sin oposición con un sueldo de 55.000 como alto cargo de confianza por un puesto de nueva creación. Esto es lo normal, que el hermano del presidente tenga un asesor, que la mujer del presidente tenga un asesor, que Sánchez coloque a Serrano por ser su amigote primero en correos y luego a gestionar las autopistas rescatadas con el dinero de los españoles, lo típico. Vamos a hablar ahora del caso Koldo. La trama Ábalos, yo esto ya sabéis que al principio lo llamaba caso PSOE, pero como todo es caso PSOE ya, vamos a decir la subtrama dentro del caso Moncloa de Koldo, para distinguir. La trama Ábalos fichó para República Dominicana al jefe de Duro Felguera en Venezuela tras su rescate. He de decir que el primero en hablar de esto antes de que se hiciera con la prensa fue Raúl, un murciano, encabronado, también conocido ahora como el Cid. Fue la primera persona en hablar de esto y después los medios se han hecho eco, a veces años después, pero nadie le cita, yo sí le voy a citar porque el primero en hablar de ese asunto fue él. Fernando Tadeo y Enrique Morales para The Objective. La trama PSOE fichó al que fuera durante años representante de Duro Felguera en Venezuela, Dino de Illán Restrepo, apenas meses después de que la empresa asturiana fuera rescatada por el gobierno tras el encierro. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. El encierro inconstitucional, con el que se llenaron los bolsillos. Y lo hizo para llevar las riendas de sus actividades en República Dominicana, al designarlo, entre otros cargos, director gerente y dotarle de poderes en Pronalab, el laboratorio clínico desde el cual blanqueaban parte de las mordidas. Sé la circunstancia de que Duro Felguera fue la segunda compañía que reescribió el respaldo de la Sociedad Estatal de Participaciones, de la SEPI. La primera fue Europa. El Consejo de Ministros autorizó una inyección de 120 millones de euros el 9 de marzo de 2021. El 16 de enero de 2020, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, envió a Pedro Sánchez un mensaje de texto en poder de la UCO para comunicarle la visita que tenía previsto realizar a España 4 días después de Delcy Rodríguez. ¿Por qué digo lo de Raúl? A ver, a mí me parece muy importante. Ya veis que cuando leo una noticia, cito el medio y cito el autor. Puede parecer meter información innecesaria o que habría que ir al grano, sintetizar, pero es una manera de mostrar respeto al trabajo que hacen los demás. Si Raúl ha estado horas, días, semanas investigando algo, hay que decir que quien empezó a hablar de ello fue él. Igual que si Tadeo y Fernando, Enrique y Fernando han escrito este artículo para The Objective y han invertido tiempo, a mí no me cuesta absolutamente nada decir Fernando y Enrique para The Objective. Es simplemente una cortesía, un agradecimiento, porque a fin de cuentas todos nos retroalimentamos de lo que investigan otros. Yo, por ejemplo, cuando hago este programa, pues entro primero a la prensa y ahí han trabajado otras personas. Por eso mismo, para que haya sinergias y todos ganemos y pues nos hagamos publicidad mutuamente y nos demos credibilidad mutuamente, no cuesta absolutamente nada tener ese gesto de decoro de citar a los primeros en hablar de algo. La trama le nombró gerente de Pronalab. En noviembre de 2021, 8 meses después del visto bueno del rescate, la trama Ábalos otorgó poderes en Pronalab al que hasta entonces había sido jefe de Duro Felguera en Venezuela. En otro orden de cosas, la testigo de The Objective da la cara. Tengo pruebas y quiero colaborar con la justicia. ¿Quién es esta mujer? Pues es una mujer que habría afirmado haber entregado 90.000 euros en Ferraz, en la sede del PSOE. Esta es la primera entrevista que concede a cara descubierta a la testigo que relató que había hecho pagos en efectivo en la sede del PSOE y como reveló Víctor Gonzalo Aldama en la cadena COPE, es una mujer
Carmen Pano y la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros. Comparece ante las cámaras de este periódico casi 2 meses después de solicitar distorsionar su voz y tapar su imagen. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. El PSOE encara su Congreso Federal asediado por la corrupción y con los cuchillos volando. Vamos a ver esto, el secretismo, y luego ya pasamos a lo de Lobato. Lo vamos a ver en 2 periódicos distintos, en El Debate y en Voz Populi, que realmente es la misma noticia, pero se entiende mejor cuando las ponemos de la mano. Primero, cómo ha sido el Congreso, lo poco que sabemos, y segundo, cómo han vetado el ingreso a los periodistas que no sean afines al PSOE. La acción de un periodista es la de fiscalizar al gobierno y auditar las cuentas, hacer la labor de investigación e informar a la ciudadanía. O al menos así sería el código deontológico. Lo que estamos viviendo en este país es una ausencia de cuarto poder, porque muchos periodistas están vendidos al sistema y creen que su rol es la de mover a la sociedad hacia un fin social que va de la mano con los intereses partidistas del PSOE o del PP, dependiendo para qué medio trabajen. Y esa no es la labor de un periodista. Esa sería la labor de una furcia mediática, de un vendido, de un periodista de rodilleras, y lamentablemente en este país se venden más periodistas que periódicos, y por eso mismo estamos como estamos. Imaginad con una prensa libre que hiciese especiales de la corrupción del gobierno, tertulias de la corrupción del gobierno, que hiciesen bien su trabajo en medios grandes. No hablo de lo que puedo hacer yo en Multicanal, donde tengo un programa de radio lunes a viernes de las 9 a las 11 de la noche, o en mis canales de YouTube. Hablo del alcance que puede tener, por ejemplo, Antena 3, o La 4, o La Sexta, o Telecinco. Si se hiciese una verdadera labor de fiscalización, de auditar las cuentas y de informar, esto no hubiese pasado. No se votaría a quienes se vota, no podrían hacer lo que hacen con tanta impunidad, la justicia se sentiría respaldada y sería un contexto político totalmente diferente al que tenemos. El PSOE encara su Congreso Federal, asediado por la corrupción y con los cuchillos volando. Ana Martín para El Debate. Los socialistas celebran desde este viernes el 41 Congreso Federal con la sensación de estar sentados sobre un volcán. La declaración y los mensajes de WhatsApp que aporta Lobato serán clave para conocer si el entonces jefe de gabinete de Sánchez y su mano derecha, Óscar López y Pilar Sánchez, pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos. Desde Sevilla contestarán a Lobato, la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, y al secretario de organización, Santos Cerdán. El propio Cerdán en sí mismo tiene el foco de la inestabilidad porque Víctor de Aldama lo acusó ante el juez y después en la COPE de haber recibido 15.000 euros. Cerrojazo informativo en el Congreso del PSOE, rueda de prensa limitada a 3 periodistas escogidos por Ferraz, Gonzalo Guancha para Voz Populi. La fiesta del PSOE arranca en Sevilla. La cita llega jalonada por escándalos que ponen a varios dirigentes en la picota. Limitar el acceso de los medios y de las cuestiones planteadas en rueda de prensa a 3 periodistas escogidos por el PSOE impone un cerrojazo informativo. Vamos a ver. Hay un refrán, el que nada debe, nada teme. Si tú no quieres dar explicaciones, yo tengo que pensar mal, y sobre todo cuando los antecedentes que tenemos son de pura corrupción y de nepotismo y de señalar a los pocos medios disidentes de ser maquinaria de fango. Si Sánchez no da explicaciones, si el gobierno no da explicaciones y el PSOE en bloque, porque es un congreso del PSOE, no da explicaciones, yo estoy en mi perfectísimo derecho de pensar mal. Y si no dan las explicaciones pertinentes cuando están investigados por la justicia, yo he de pensar que están ocultando pruebas y que están ocultando información. Me remito a la evidencia de que han borrado las cintas de quién entraba en Ferraz y que solo se puede acceder a lo del último mes. Y me remito a que en el caso de Tito Berni entraron y se llevaron las pruebas. Probablemente las hayan destruido. Y me remito a que intentaron secuestrar las grabaciones de la llegada de Delcy a Barajas. Esa es la evidencia. No lo digo por decir. Lo digo porque lo que ha hecho siempre el PSOE ha sido ocultar pruebas. Y el PP lo mismo. Hablemos ahora de Lobato, un par de noticias y ya pasamos al bloque de economía, al caso de Delcy, y cerramos con la visita de Delcy Rodríguez a España, que también hay novedades. Lobato salpica al gobierno y el juez ordena un duplicado del móvil del socialista madrileño. María Jamardo para El Debate. Tras más de hora y media de declaración, el secretario general del PSOE, Lobato, ha confirmado al juez las sospechas sobre un presunto plan del gobierno para divulgar datos confidenciales del novio de Ayuso, González Amador. Según ha podido confirmar El Debate, tras escuchar la versión del que fuera líder de los socialistas madrileños,
El magistrado instructor ha decretado el volcado y duplicado de la información. Inciso. Hay gente que está intentando utilizar a Lobato para hablar de PSOE bueno y de que Sánchez es un canalla. Lobato el día 14, bien porque es tonto, bien porque es malo, empleó información confidencial de la pareja de Ayuso en la Asamblea de Madrid. Ergo, Lobato no es mejor que Sánchez, o por lo menos, si a Sánchez le ha salido hasta ahora bien es porque tiene más poder que Lobato. Si Lobato fuese bueno, él no hubiese empleado el día 14 la información que empleó, que era confidencial, él hubiese denunciado la actividad de Marisú Montero y del fiscal general de Sánchez, que no del Estado, Álvaro García Ortiz, y él hubiese sido el primero en denunciar a su superior. Lobato estaba muy contento aplaudiendo cuando se purgaba, por ejemplo, a Tomás Redondo, y estaba muy feliz, encantado de haberse conocido, cuando la actual cúpula se enfrentaba a la anterior cúpula de Felipe González, que tampoco son mejores que Sánchez, que fueron todos unos corruptos, y que tenemos a Felipón haciendo de chico de los negocios para Slim, para Carlos Slim, y que también está en República Dominicana y que también está en Marruecos, que tiene ahí una casa. Felipe González, San Felipe González, que ahora lo sacamos como el PSOE de antes no tenía sentido de Estado, ni lo tiene ahora. A lo que voy. Ahora el purgado está sufriendo en carnes lo que él hizo o él participó, o por lo menos no defendió a los purgados. Te lo comes con papas. Lo que queda claro aquí es que Sánchez, entre sacrificar a Lobato o intentar salvar al fiscal general suyo, Álvaro García Ortiz, eligió lo segundo. Bien, que se joda. A mí no me da la más mínima pena. Y no voy a emplear a Lobato decir que ha sido muy bueno para atacar a Sánchez, porque para mí todo el que tiene carnet socialista es un sinvergüenza. Que a lo mejor hay algún votante despistado porque le han comido el coco en la universidad es bueno, puede ser. Los políticos del PSOE son todos un atajo de sinvergüenzas, esa es la realidad. Y de mangantes y de parásitos y de ladrones. Traidores a la patria que conspiran con los enemigos externos e internos para hacerse con el poder y que nos ven como mercancía, como plebeyos. Esa es la realidad. Lobato empuja al Supremo a implicar la Moncloa en la filtración. Siempre la verdad y la ley por delante, estas han sido las palabras de Lobato, ja, 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 a su salida al Tribunal Supremo. Tras más de una hora y media ante el juez Ángel Hurtado, el secretario del PSOE madrileño ha entregado su móvil y el acta notarial. En otro orden de cosas, en materia económica, al golpe a los jubilados futuros, el gobierno sube 10 veces más la penalización a los salarios que la pensión máxima. Beatriz García para libre mercado. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció ayer jueves a bombo y platillo que el gobierno va a subir las pensiones un 2,8. Lo que se esconde detrás es cambiarlos de tramo en el IRPF y que las que salgan por las que entren. No le han hecho ningún favor a los jubilados, ya lo digo. Que la cifra sea provisional, porque la cifra oficial se confirmará el 13 de diciembre, no ha impedido al gobierno celebrar que los jubilados disfrutarán de una subida media de 600 euros al año, gracias al esfuerzo de los contribuyentes. Sí, pero es que no se trata de subir la pensión, se trata de ver por qué ha subido el nivel de vida en España. Y la realidad son los impuestos. ¿De qué sirve que el Estado te dé 600 si primero te ha quitado 1.200? No sirve de nada, porque sales a deber. Pero es que además, ya digo, cambias de tramo y tienes que pagar más de IRPF, que para empezar, los pensionistas no deberían pagar IRPF. No deberían pagar el IRPF, porque están cobrando una jubilación. Entonces, esto es hacer trampas al solitario y engañar de mala manera a los pobres jubilados. No les han hecho el más mínimo favor y además están dificultando para los que estamos cotizando ahora mismo llegar a final de mes. Es mangar. Política internacional. Caso Delsi. Carlos Cuesta para Libertad Digital. Delsi y Aldama planearon un encuentro con el dueño del aeropuerto de Ciudad Real para colar sin control mercancía. Os recuerdo que en este aeropuerto ahora el PSOE quiere crear un centro de inmigrantes ilegales. El material incautado por la UCO sigue abriendo líneas de investigación y una vuelve a afectar a la injerencia de Venezuela en España. El material incautado por la UCO prueba que la visita de Delsi estaba preparada para albergar una reunión entre la mano derecha de la dictadura venezolana y Rafael Gómez Arribas del aeropuerto de Ciudad Real. ¿Y todo para qué? Pues para meter mercancías sin fiscalizar. Pues a saber qué iban a meter, si oro, droga o qué. Piensa mal y acertarás. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 29 de noviembre, último podcast del mes. Nos veremos ya el lunes que viene. Y muchísimas gracias a todos por verme.